estar con los amigos de Alcultura y con muchos amigos y amigas que tengo en Algeciras, de la mano del Centro Andaluz de las Letras y de la mano de Juan José Telles por sus palabras. Ya he visto que se está portando bien con Algeciras y lo primero que está haciendo es traer actividades culturales a Algeciras como corresponde. Hubo un famoso cacique en Granada, don Natalio Rivas, un personaje de la Restauración, que cuando fue elegido, iba a Madrid y fue nombrado ministro, los granadinos lo despidieron en la estación bajo el grito de Natalio, colócanos a todos. Pues yo creo que todos esperamos, ya que tenemos un amigo con cargo, que nos coloque a todos y desde luego que coloque a Algeciras en el centro de las actividades del Centro Andaluz de las Letras. Es verdad lo que recordaba Juanjo, la primera lectura que di yo fuera de Granada fue en Algeciras y siempre ha sido un gusto para mí volver aquí, porque siempre hay motivos para volver y gente a la que quiero ver, y una ocasión dichosa es desde luego estar aquí con el Centro Andaluz de las Letras homenajeando a Rafael Alberti. Voy a ver si, tejiendo recuerdos personales y algunas reflexiones de estudioso de su poesía, puedo evocar la figura de Rafael, hacer un perfil de la figura de Rafael. Conocí a Rafael en junio de 1979, el 5 de junio. El 5 de junio sabéis que nació Federico García Lorca un 5 de junio. Con motivo de esa fecha Rafael vino a Granada y yo tuve la suerte, era estudiante de la universidad, estaba estudiando mi carrera y tuve la suerte que algunos amigos del Partido Comunista, el profesor Juan Carlos Rodríguez, pues que habían quedado a cenar con él, dejaran que yo me colase y entonces tuve la oportunidad de conocerlo. Rafael Alberti estaba para mí puesto en un altar. A mí me deslumbró conocerlo porque yo había leído a Rafael Alberti desde muy joven. En casa de mi padre estaban los 2 tomos de la primera edición de su poesía completa, publicada en Aguilar, de la mano de su hija. Rafael Alberti era el autor de Sobre los Ángeles, era el poeta republicano, era el amigo de Federico García Lorca. Claro, yo estaba deslumbrado de poder acercarme a él. Como acababa la carrera y estaba iniciando mi experiencia universitaria y tenía que elegir tema para tesis doctoral, de pronto vi la oportunidad de elegir la poesía de Rafael Alberti como campo de estudio. Yo había empezado a estudiar el teatro medieval, incluso publiqué un libro sobre el teatro medieval, pero para tomarme en serio la universidad necesitaba yo buscar un punto de encuentro entre mis aficiones de poeta que empezaba y mi dedicación académica. Y la verdad es que tuve la suerte de contar con Rafael Alberti, de dedicarme a su poesía y sobre todo la suerte de que él se bajara del altar donde yo lo tenía y se convirtiese en amigo de un muchacho joven que estaba empezando junto con otros jóvenes. Es verdad que tardé en leer la tesis más de lo que yo esperaba, pero es que era muy difícil trabajar en serio con él, porque si yo quedaba para hacer una entrevista sobre su relación con el surrealismo o sobre tal tema muy en concreto que a mí me interesaba, su lectura de Becker, lo que acabábamos era tomando copas y saliendo por la noche. Era muy típico de Rafael. Yo recuerdo que de pronto una noche me dice: oye, va a venir una profesora. Pues yo le estaba preguntando sobre Becker y sobre la lectura de Becker y su relación sobre los ángeles, y dice: mira, eso lo va a estudiar muy bien
una chica alemana que está haciendo la tesis doctoral sobre Los Ángeles. Eso lo va a estudiar muy bien. Tú y yo a lo que nos vamos a dedicar es a ver quién se la liga esta noche, si yo con mi fama o tú con tu juventud. Y claro, todo se convertía en una relación mucho más personal, que a mí me ofreció lecciones de todo tipo, y eso es lo que yo quiero recordar aquí esta noche. Una primera lección que valoro en la poesía de Rafael, que valoro de manera personal, pero que tiene que ver con la manera de acercarse al arte que representó Rafael. Rafael no fue nunca un poeta sectario. Y aclaro esto porque hay muchos poetas que conforme van cumpliendo años solo se sienten agradados por aquella poesía que se parece a ellos. Solo les gustan los discípulos que escriben a la manera de. Rafael Alberti nunca fue un poeta sectario, hasta el punto que, por ejemplo, no solo respetó que yo, como seguidor suyo, me formara quizá en otro tipo de poesía, la que podía representar Jaime Gil de Viedma o Ángel González, sino que cuando pudo ayudó a mis maestros. Jaime Gil de Viedma, uno de los grandes poetas del siglo XX, murió sin ningún premio. Lo único que tuvo una vez fue una candidatura al premio Cervantes, y quien propuso a Jaime para premio Cervantes fue Rafael Alberti, porque sabía de qué manera lo admirábamos sus amigos jóvenes. No fue nunca un poeta sectario, ni se sintió solo cerca de los que escribían a la manera de Rafael Alberti. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con una de las raíces de su personalidad estética. Rafael representa en buena parte el espíritu creativo del siglo XX. Quizá porque antes de poeta fue pintor. Estamos en una exposición de pintura, y hubo figuras como la de Vázquez Díaz, uno de sus primeros maestros en la pintura, donde vio la posibilidad de diálogo entre las tradiciones y la vanguardia, entre las tradiciones nacionales y el cubismo, por ejemplo, en Vázquez Díaz. Otra de las figuras que lo marcó desde el principio fue Pablo Picasso. Esa voracidad de Pablo Picasso para investigar, para buscar. Pues bien, en ese sentido Rafael representa buena parte del espíritu del siglo XX, que más que encerrarse en un mundo en concreto, que más que ser un autor de estética paralizada, se convirtió en un buscador, en alguien que se reinventaba constantemente, en alguien que buscaba constantemente las posibilidades de los estilos. Yo he dicho alguna vez que Rafael es un estilo de estar ante los estilos, pero es verdad. Recuerdo ahora unos versos de un libro suyo de 1982. Estamos ante alguien con 80 años, que ya es un mito vivo de las letras españolas, y que publica un librito, versos sueltos de cada día, donde dice: recurriré a un lenguaje total, desesperado, para expresar aquello que con el que ya sé me es imposible. Estaba buscando a los 80 años, de manera desesperada. Y por eso recuerdo la figura de Picasso. En la famosa antología que de alguna manera fundó definitivamente la generación del 27, tal como la conocemos hoy, la antología de poesía contemporánea que publicó Gerardo Diego en 1934, Rafael se presenta de la siguiente manera. He intentado muchos caminos, aprovechándome a veces de aquellas tendencias estéticas con las que simpatizaba. Los poemas que me han ayudado, a los que sigo guardando una profunda admiración, han sido de Gil Vicente, Los Anónimos del Cancionero y Romancero Españoles, Garcilaso, Góngora, Lope, Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón y Antonio Machado. Para el conocedor de la poesía contemporánea, cada nombre es una referencia y un estilo. Está la recuperación de la tradición de los cancioneros medievales, y uno se acuerda de sus primeros libros, del neopopularismo, libros como Marinero en Tierra, como El Alba y el Alelí, donde unía las investigaciones del ultraísmo con la poesía de cancionero popular. Pero después aparece en Bécquer, y uno recuerda sobre Los Ángeles,
y el surrealismo, la lectura surrealista y vanguardista que hace de Becker. La espina dorsal de ese libro surrealista de Rafael es una de las rimas de Gustavo Adolfo Becker, y su personaje vanguardista se presenta con una imagen de Becker, huésped de las nieblas, pero después habla de Antonio Machado y habla de la poesía civil y habla de la poesía a la que se acercó Rafael a partir del año 33-34, cuando funda la revista Octubre. Uno de los primeros maestros que es invitado a participar es Antonio Machado, que escribe un artículo titulado sobre una lírica comunista que pudiese venir de Rusia. Cada uno está Góngora, desde luego la poesía pura, el homenaje del 27. Rafael fue un estilo de estar ante los estilos, y por eso su obra se definió no en un mundo cerrado, sino en la búsqueda en marcha. Pasó del neopopularismo al surrealismo, a la poesía desnuda, pura, al gongorismo, después al surrealismo, después a la poesía política, después a la poesía meditativa, de conocimiento, del exilio. Y en ese sentido representa la característica principal de los artistas de vanguardia del siglo XX, que ha sido la búsqueda, una obra siempre en marcha. En La Arboleda Perdida, por ejemplo, hay una pregunta que reaparece cada vez que acaba un ciclo o que acaba un libro: ¿qué hacer para empezar de nuevo? Eso lo dice Rafael constantemente. Rafael era un maestro de la forma. Algunos poetas con mala intención lo han acusado de falta de profundidad y de ser un maestro de la forma pero sin contenido profundo. Es el caso, por ejemplo, de Luis Cernuda, que escribió con mala intención sobre Rafael después de que Rafael le ayudara bastante y le hiciera favores. En su libro Estudios sobre poesía española contemporánea publicó un capítulo dedicado a Rafael. Hay una cosa decente de Cernuda. El artículo originalmente se publicó censurado por él mismo porque no quería meterse con un compañero del exilio. La forma total del artículo lo conocimos en la versión definitiva del libro, ya publicada póstumamente por la editorial Siluera en el año 1994. Cernuda era muy difícil, pero tenía una conciencia muy estrecha, y del mismo modo que se negó a meterse, a firmar el manifiesto contra Huidobro cuando los poetas del 27 defendieron a Neruda frente a las críticas de Huidobro, y se conserva una carta diciendo: no, yo soy amigo de Neruda, pero no me voy a meter con Huidobro porque Huidobro es camarada del Partido Comunista y yo no me meto con un camarada. Qué lección para mucha gente, ¿no? Bueno, pues del mismo modo, Cernuda no quiso publicar de manera extensa su artículo sobre Rafael, porque Rafael era un poeta del exilio, un compañero del exilio republicano. Pero cuando se publicó entero, pues esa alusión primera de que era virtuoso del verso, después la matizó diciendo: la poesía de Alberti solo presentaba dos dimensiones, largo y ancho, faltándole la tercera, que es precisamente la que le da alma, la profundidad. De ahí que la poesía de Alberti siempre resulte plana. Bueno, yo he querido empezar por aquí para llevarle la contraria a Cernuda. Yo no creo que la poesía de Rafael fuese una poesía plana, y me parece que es un error de perspectiva hablar de formalismo superficial, porque el sentido de la búsqueda que tuvo Rafael es un sentido bastante profundo. Rafael fue un poeta nómada, y fue un poeta nómada porque nunca quiso estarse quieto, porque consideró que la definición del artista moderno tenía que ser la búsqueda, porque la realidad era siempre un territorio de lo precario. Y él es de los poetas que comprendió con mayor profundidad que la definición del poeta contemporáneo en la estirpe romántica es la del nomadismo. Cuando la realidad no da lo que queremos, debemos instalarnos en la búsqueda. A veces en búsquedas sobre el pasado, en la elegía, en la evocación de lo perdido,
o a veces en la búsqueda del futuro, de lo que hay que conquistar, del himno. Y en ese sentido, Rafael se sintió desde el principio un poeta nómada, porque supo que el artista representaba al ser humano que denunciaba el fracaso del contrato social, la imposibilidad de integrarse en la realidad, es decir, la condena al movimiento. La condición del poeta contemporáneo, y eso lo representó Rafael perfectamente, fue la del exilio. Una gran obra de Rafael Alberti se publicó en el exilio, fue uno de los grandes poetas del exilio. Pero si fue uno de los grandes poetas del exilio, no fue solo porque fuera un republicano expulsado de España en 1939, cuando la República perdió la guerra civil. Es que él pudo poner voz a los exiliados españoles porque ya se sentía exiliado desde el principio de su formación, desde su primera concepción del arte como la práctica de un nómada, de alguien que no puede instalarse en la realidad, que está perpetuamente expulsado de la realidad. Y en este sentido, recordemos que su primer libro se tituló Marinero en tierra, y ya escrito en 1924 era el libro de un exiliado, de alguien que había nacido en la bahía de Cádiz y que por un problema laboral de su padre y de ruina familiar tuvo que trasladarse a Madrid en 1916. ¿Os acordáis de ese poema? El mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre, ¿por qué me trajiste acá? En este poema tan sencillo hay condensada toda una experiencia de exilio tremendo. Sabéis que la gente de mar suele tratar al mar en femenino, la mar. La gente de tierra lo trata en masculino, el mar. En ese juego que parece superficial entre el mar, el mar, está encerrada una decisión vital, solo la mar. Yo voy a escribir como alguien de mar, expulsado de mi lugar y desde la tierra. Por eso el título es Marinero en tierra. Podemos interpretar a partir de ahí el juego que hace entre la figura del padre, autoridad, y la mar, identificándola con la madre, la autoridad frente a la libertad, los juegos de metáforas que hace cuando utiliza esa visión fuerte, esa imagen fuerte de ¿por qué me desenterraste del mar? ¿Sí? Arrancarme del mar es un acto de violencia tan fuerte como arrancar un árbol con sus raíces de la tierra, ¿no? Y frente a eso se instala en la pregunta, en la búsqueda. ¿Por qué me trajiste acá? Es una poesía de la interpretación, de la interrogación, del deseo. Desde su primer libro, desde el libro que escribió cuando dejó de hacer esos dibujos y decidió dedicarse a la poesía. Y sobre Los Ángeles, que es un libro surrealista, una de las obras maestras del surrealismo español, junto a Poeta en Nueva York, pues Los Ángeles son desterrados, son seres expulsados del paraíso. Y en ese sentido, Rafael se presenta también como un desterrado, como un ángel desconocido, nostalgia de los arcángeles. Yo era, miradme, vestido como en el mundo, ya no se ven mis alas, nadie sabe cómo fui. Es alguien expulsado del paraíso, también un exiliado. De manera que de poesía superficial, nada. Su búsqueda en los estilos, su manera de estar en los estilos, surge de la conciencia de la definición más profunda del artista contemporáneo a partir del romanticismo, que es el artista como nómada, como alguien instalado en la insatisfacción. Segunda lección que aprendí de él y que tiene que ver con esto, y quiero profundizarlo para llevarle la contraria a Cernuda. Rafael Alberti fue alguien que llevó siempre las cosas hasta el extremo. No se contentó con dar un paso y después de lograr algo paralizarse, sino que si cambió de estilo fue para profundizar en esos estilos, en esos cambios,
y estallarlos por dentro si hacía falta. Hay una visión del artista contemporáneo y hay muchos poetas que se dedican a evitar errores. Poetas que cuentan las sílabas con los dedos de la mano para hacer un endecasílabo correcto y más preocupados que en tener hallazgos, en descubrir cosas, quieren hacer cosas perfectas y se definen en yo evito errores. Lo que ocurre es que consiguen pocas cosas. Si un poeta es un poeta indispensable por tener 10, 12 poemas a los que todos volvemos porque tienen una significación especial de su tiempo, de una época, de un estilo, yo creo que Rafael Alberti, dentro de la amplísima variedad, a veces irregular, de su obra, tiene una de las mejores antologías de la poesía contemporánea española. Y eso lo defiendo siempre ahí, porque a veces no evito errores, pero a cambio consiguió muchos aciertos y eso al final es lo que se valora en una obra artística. Rafael Alberti había construido un mundo de inocencia en Marinero en Tierra, que es la nostalgia del exiliado. Y es un mundo literario. Quien conoce la vida de Rafael Alberti sabe que si en 1924 lo obligan a irse al puerto de Santa María a vivir, le dan el peor mal rato de su vida, porque en el año 24 estaba instalado en los círculos de la vanguardia madrileña, tenía novias, tenía una vida de libertad maravillosa, que si Maruja Mayo, que si no sé cuánto, no sé qué. Si lo obligan a dejar Madrid le dan un mal rato horroroso. Alberti hace literatura al escribir Marinero en Tierra para representar ese paraíso perdido que se evoca desde las precariedades de la realidad. Pues bien, una vez que había evocado ese paraíso, cuando escribe sobre Los Ángeles, lo escribe para dar un paso más. Es decir, bueno, ya he evocado ese paraíso, ahora voy a descubrir lo que había en ese paraíso. Y en ese paraíso solo había mentiras, mentiras personales. Muchas veces nosotros hacemos grandes castillos de los que hemos perdido, pero son elucubraciones mentales que convierten la nostalgia en una trampa que nos paraliza porque nos devuelve al pasado en vez de buscar al futuro. Y cuando escribió sobre Los Ángeles, lo que hizo fue envenenar por dentro todos los mitos de la infancia perfecta para decir, aquella infancia no fue perfecta, me estoy engañando con la nostalgia, tengo que abrirme puertas y ahora comprometerme no con el pasado, sino con el futuro. Pongo un simple ejemplo. Bueno, desde luego, las metáforas más conocidas del mar, de la infancia, en Sobre Los Ángeles están envenenadas por dentro. Pero hay un poema que se titula Los Ángeles Crueles. Y en este poema, pues en los versos aparecen pájaros ciegos, los picos de aquel tiempo, y hay un final trágico. En tus manos aún calientes de aquel tiempo, alas y hojas difuntas, enterremos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y Rafael qué estaba escribiendo aquí? ¿Con qué se estaba enfrentando? En el año 1974 publicó un libro de conversaciones con un amigo suyo, Manuel Bayo, y a Bayo le confesó que una de las costumbres infantiles que tenía con sus hermanos en el puerto, cuando salía a pasear, era cazar pajaritos con liga y con redes. Y dice, luego venía la operación más terrible, que yo hice muchas veces por inconsciente crueldad, la crueldad que se tiene a cierta edad, matar a los pájaros, apretándoles la cabeza con 2 dedos, uno a uno, para aplastarle los sesos. Bueno, con todas las cosas que había vivido Rafael Alberti, una guerra civil, una guerra mundial, un exilio, la muerte de tantos amigos, en el año 74 está recordando una escena terrible como la de haber matado pájaros, que era una costumbre típica de los pueblos de entonces. Eso no se puede explicar de manera muy biográfica tampoco, hay que explicarlo de manera literaria, como se explica también su libro sobre la vuelta al puerto de Santa María, Marinero en Tierra. Lo que Rafael estaba desarrollando, que es el hilo argumental de Sobre Los Ángeles,
es que toda su evocación de la infancia era mentira. Y que debajo de los mitos del pasado muchas veces se encuentra uno con la crueldad propia, representada aquí por la imagen del niño rompiéndole la cabeza a un pajarito. ¿Qué es lo que estaba intentando Rafael? Pues estaba intentando decir, la búsqueda, si se queda encerrada en el pasado, es una trampa. Hay que abrirle caminos al futuro. Y por eso inmediatamente después, una vez escrito sobre Los Ángeles, Rafael Alberti cambia de tono, cambia de la elegía al himno y se compromete políticamente en la lucha por la República y en la lucha por las transformaciones sociales. Y empieza la poesía política de Rafael Alberti. En uno de sus libros, que yo creo más importantes y menos conocidos, uno que se titula De un momento a otro, explicó su paso a la poesía revolucionaria. Dice: mi vocación, mi jamás rota fe en la poesía, mi dolorosa, alegre y continua exploración de las nuevas realidades líricas y dramáticas de España y del mundo, me ha conducido lenta y difícilmente a este cambio de voz, de acento. ¿Se consigue algo de este nuevo sonido en de un momento a otro? No sé, creo que no. Pero no hay que olvidar que en esta nueva mina de poesía me siento aún con menos de 18 años y que estoy dispuesto a equivocarme las veces necesarias, a caerme, a levantarme, a seguir, lo mismo que una bala, hasta el final, hasta ese punto donde mis propias fuerzas me digan basta. Rafael empieza a escribir poesía política, entiende la poesía política como un compromiso humano, pero también como una nueva etapa lírica. Y quiere llegar hasta el final en esa etapa lírica y convierte su compromiso humano y su compromiso político en un compromiso lírico y dinamita por dentro la poesía política tradicional. Que la poesía política tradicional había sido más bien panfletaria, un intento de divulgar en el verso las consignas del partido. Él en 1933 publicó un primer libro político que se llamaba Consignas, y era un libro con algunos buenos poemas, porque siempre fue un gran poeta, pero de proyección muy ingenua. Se trataba de poner en verso las consignas del partido, y delante de cada poema venía una explicación en prosa. Por ejemplo, en el poema Sequía decía: camaradas, el cura del pueblo cuando haya sequía os va a decir que saquéis a San Isidro, no era San Isidro, no, de procesión, no me acuerdo quién era, que saquéis al santo o a la Virgen de procesión. Eso es una superstición, los curas son supersticiosos, en fin, lo que hay es que buscar la reforma laboral en vez de, o la expropiación de los caciques de la tierra, en vez de sacar procesiones de santos por la tierra. Y lo explicaba así y lo hacía de manera muy ingenua, pero no se conforma con esa poesía y profundiza, y en muy poco tiempo empieza a escribir unos poemas de renovación interna de la propia poesía maravillosa. Para poder conectar con la gente, Rafael Alberti deja la retórica tradicional de la poesía y es de los primeros que indaga en los tonos coloquiales, en los tonos de la conversación, haciendo un aporte no ya para la poesía política, sino para toda la poesía y su desarrollo en el siglo XX. La indagación en los tonos conversacionales. Y después hace una cosa, a mi modo de ver, también bien importante, y es que utiliza la poesía para indagar en los sentimientos como construcciones históricas. Los sentimientos no caen de las nubes, los sentimientos están determinados también por la historia. La manera que tenemos de amarnos, de sentirnos como hombres, de sentirnos como mujeres, son valores tan históricos como una huelga general o como una constitución. Y el poeta se compromete transformando la vida cotidiana y la intimidad, lo mismo que transformando la vida pública. Es más, es imposible aspirar a una transformación de lo público si no transformamos lo privado. Yo creo que esa ha sido una de las grandes lecciones de la poesía en el siglo XX. Ahora estamos consiguiendo que los programas